Bueno, buen día chicos, ¿cómo están? Buenas, No sé todo bien. Hola, profe. Buenas tardes, profe, ¿todo Buenas bien? tardes, profe. si están bien chicos. Sí, 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 perfecto. Bueno, yo lo que les voy a pedir es que no hay problema que estén con la cámara apagada, de hecho mejor para que sus compañeros puedan no estar tanto ancho de banda, ¿sí? Pero sí lo que les voy a solicitar es que cuando más o menos le consulte algo, por si no lo llego a escuchar o algo así, eh, me avisen, ¿sí? Sí, profe. Eh, Semanas anteriores estuvimos viendo un poquito la definición de requerimiento de software con el trabajo suyo, con los trabajos suyos. Faltan algunos chicos que tengan que terminar de exponer, pero no se preocupen porque lo vamos a ir haciendo en las clases próximas, ¿sí? Ahora vamos a dar una introducción de la clase. Y bueno, los que quieran, si quieren pueden ir tomando nota de las preguntas que tengan, ¿sí? Eso es de los apuntes en sí no hace falta, cualquier cosa me preguntan ustedes, ¿sí? Y yo les envío los apuntes escritos, o sea, se los envío directamente en archivo PDF para que ustedes no tengan que estar copiándolos o escribiendo en una carpeta, ¿sí? Bien, Bueno, perfecto, gracias. no hay por qué. Bueno, vamos a explicar un poquito por qué es importante la materia requerimiento de software. Si nosotros decimos, ¿sí?, que el requerimiento de software es importante porque dentro de todo, es en este módulo, o sea, en esta materia, no solo lo que les va a dar a ustedes es la base para desarrollar el software, sino también es su futuro laboral. ¿Por qué? Porque esto depende que ustedes puedan adquirir habilidades y competencias para que su perfil profesional adquiera todas estas habilidades. Y todo esto lo van a ir viendo en esta materia, ¿sí? Así que es muy importante que ustedes presten atención y que se saquen las dudas en cuanto a lo que vamos a ir viendo, ¿sí? También lo que les va a dar son más oportunidades para que ustedes puedan desarrollarse o insertarse en el mundo laboral. Por ejemplo, vamos a ver diferentes herramientas que los van a ayudar a ustedes a ser autónomos en esta materia, ¿sí? Y eso es lo que les va a poder, es los que lo va a ayudar a ustedes a insertarse en diferentes empresas o en centros de cómputo. Bueno, en sí, ¿qué es un requerimiento de software? ¿Qué es la materia? Bueno, lo que define son las funciones, las capacidades o los atributos que tiene cualquier sistema de software, ¿sí?, que ustedes vayan a desarrollar o que tengan que modificar. Entonces, lo que representan son factores de calidad del sistema. O sea, lo que nos dice a nosotros es la calidad del sistema. Nos permite evaluar si es útil para el cliente o para el usuario o si no es útil, ¿sí? Y nos permite también tomar algunas herramientas. No sé si logran ver en la pantalla lo que estamos transmitiendo. Ahí muestra dos pirámides. ¿Logran ver? Sí, sí se ve. Un poco de Sí, mala calidad, pero se logra ver. A ver, sí, se ve un poquito borroso, ¿no? Exacto, pero se nota, se nota. Bien, yo les voy a explicar más o menos, igual se los voy a enviar después para que ustedes lo puedan ver bien. En la pirámide celeste, en la parte principal que tenemos, es la necesidad, ¿sí?, del negocio. Las necesidades del negocio de nuestra empresa, que es lo que necesita para realizar ese software, ¿sí? Y a su vez también, al lado tenemos en la parte verde, ¿sí?, el que tenemos que dominar nosotros el problema.
el problema que tiene el cliente. Tenemos dos cosas, las necesidades del negocio y los problemas que tiene el cliente, y nosotros tenemos que poder interpretar esas necesidades y esos problemas para poder darle características al sistema, que es la segunda parte que estamos viendo, ¿sí? Esas características del sistema nos va a permitir que nosotros podamos brindarle soluciones, ¿sí?, a nuestro usuario, a nuestro cliente o el negocio, para que pueda solucionar esos problemas y también para que pueda tener estas características el sistema. Esas dos cosas tenemos que ver, ¿sí?, y hacerlas funcionar. Entonces ahí nos va a dar, de acuerdo a todo eso que quiere el usuario y el negocio y sus necesidades, vamos a desarrollar esas especificaciones del software. ¿Qué son esas especificaciones que nosotros hablamos de requerimientos de software? Es una descripción completa del comportamiento del sistema, ¿sí?, que se va desarrollando. Por ejemplo, incluye un conjunto de casos de usos. Esos casos de uso son herramientas que vamos a ir viendo a medida en diferentes clases, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar un par de ejemplos enseguida de cuáles son esos casos de usos que nos van a permitir a nosotros poder escribir o plasmar nuestras ideas en un papel, ¿sí? Y ese papel, a su vez, poder hacerlo en un software que ya vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Con estos casos de uso nos describen todas las interacciones que nosotros tenemos con el usuario y con el software. O sea, lo que nosotros vamos haciendo es, sacamos de la idea que nos da el cliente, su problema que tiene, nosotros lo plasmamos como una solución, y esa solución tiene que ir plasmada en el software también. O sea que son varias formas que vamos a ir usando, ¿sí? Todas esas interacciones que nosotros tenemos también son conocidas como requisitos funcionales. Vamos a ir viendo cuáles son estos requisitos, ¿sí? Aparte de los casos de uso, también tenemos requisitos no funcionales, que son complementarios. Estos los vamos a ir viendo también a medida que vamos a ir desarrollando el sistema, ¿sí? Trabajamos a la par con la materia de software, porque lo que nos va a ayudar a nosotros es ir entendiendo, ¿sí?, cómo poder desarrollar ese software. Es como le decía al principio, le da esas habilidades a ustedes para que puedan ser autónomos y para que puedan pensar un poquito cómo se trata estos sistemas, porque si nosotros decimos que es un sistema, ¿sí? ¿Alguno me puede decir, por ejemplo, un ejemplo del sistema de usted, que ustedes más o menos sepan? ¿O un software? Si quieren me pueden levantar la mano, entonces yo voy a ver quiénes más o menos son los que quieren comentar. Si me lo pueden decir, porque yo, bien, Windows es un sistema, un software. ¿Qué más, chicos? Linux, sí, esos son todos sistemas operativos, ¿sí?, que permiten que la computadora funcione. Pero a su vez también tenemos programas, que serían software, ¿sí? ¿Cuáles serían Por ejemplo. algunos? Andrea, a ver. Ah, perdón, no sé si levanté la mano. Por No hay decía, problema. o Excel, o esos programas así. Perfecto, Son muy sistemas, por bien. ejemplo, que nos permiten anotar y todas esas cosas. No Exactamente. recuerdo bien los nombres, pero podemos también agregar los sistemas que utilizamos en nuestras oficinas para hacer seguimientos de documentos también. Bien, perfecto, muy bien. Excelente. Bien, entonces lo que nos va a permitir a nosotros, como veíamos, chicos, aguarden un segundito. Muy bien, como ustedes decían, los diferentes programas que tenemos son programas como el Word, por ejemplo, que es uno de los sistemas, ¿sí? Aguárdenme que se me salió aquí.
Bien. Ahí estamos. Entonces, como les decía, chicos, esto es lo que nos va a permitir a nosotros, estos, por ejemplo, programas que ustedes mencionaban, como Word, Excel, otros programas que tenemos también, por ejemplo, es el Zoom, es otro de los programas que se está usando ahora. Estos diferentes software lo que hacen es, por ejemplo, si nosotros decimos Zoom, se hizo a través de las necesidades de los usuarios. ¿Cuándo lo empezamos a utilizar nosotros? Ahora, cuando empezó todo lo de la pandemia. Entonces, se empezó a utilizar a través de las necesidades de los usuarios. ¿Qué hizo la empresa? Vio la necesidad del negocio, que era tener más rendimiento, y vio el problema que había. Entonces utilizó esas dos cosas, y en función de eso realizó un software, ¿sí? Este es uno de los casos para que ustedes más o menos puedan entender lo que es un software que sea funcional. Y a medida que ustedes van viendo, vieron que permanentemente tiene actualizaciones. Bueno, esas actualizaciones lo que permite es ir solucionando a medida que el usuario va usando o el cliente va usando el sistema, entonces lo que permite es que ir modificando esos errores que tiene el software o ir mejorándolo, ¿sí? Bueno, está dirigido este software, tanto a los clientes como al equipo de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué al equipo de desarrollo? O sea, si ustedes tienen un grupo que esté desarrollando un software, ¿por qué va dirigido? Porque va a permitir que todos, en sus mentes, puedan entenderse unos a otros. Porque generalmente lo que más suele suceder en los problemas que tenemos con los software es que no se entiendan en esas partes, que es lo que quieren lograr, ¿sí? Entonces lo que permite esto, plasmar, es los pensamientos de cada uno y ir viendo cómo son funcionales, ¿sí? Es utilizar nuestro lenguaje y redactarlo de una forma comprensible para todas las partes que están involucradas en el desarrollo. Bien, hasta ahora, ¿van entendiendo, chicos? Sí, profe. Yo tenía una pregunta también, ¿la puedo hacer? Sí, decime. Por ejemplo, bueno, yo cuando he desarrollado páginas web, no sé si llamarle a eso también se lo puede llamar un sistema. Depende de Sí, la necesidad también, puede ser. sí, también es un sistema porque vos estás trabajando o sea, es un sistema en sí, una página. Perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, a eso también, si vos trabajás solo, también está bueno que utilicen esto, porque esto lo que les permite es, como yo les decía, ir viendo y dejar claro que el software sea algo que tenga un buen funcionamiento. Como ustedes están viendo en la proyección, el propósito que tiene el requerimiento son hacer requisitos que hagan un estado óptimo del software o del proyecto, que sería la fase del diseño del proyecto, ¿sí? Entonces, las características que nosotros tenemos para que sea un buen requerimiento de software, primero es que tiene que ser claro, ¿sí? Si nosotros vemos que un sistema no es claro, no sabemos cómo usarlo, no va a ser funcional. Luego necesitamos que tenga una necesidad, que sea necesario para el cliente. Si nosotros le realizamos un software muy bonito, pero que no es necesario, no está apuntando a una necesidad, ese sistema no tiene una funcionalidad, ¿sí? Luego, si nosotros también decimos que el programa puede, por ejemplo, tener algunas partes, pero no estar finalizado completamente, tampoco nos sirve, porque nosotros necesitamos que ese software sea completo, que tenga consistencia, ¿sí? Que esté correcto, que sea hecho de forma correcta, que los errores que nosotros hemos ido viendo se puedan modificar, sea factible ese sistema, ¿sí? Y que nosotros podamos darle una prioridad cuando nosotros estamos haciéndolo y verificarlo. Todos esos pasos son importantes para que nuestro requerimiento, o sea, del sistema, o nuestra diseño del sistema, que también es otra forma de decirle a esta materia, se pueda plasmar, ¿sí?
Vamos a ir viendo algunos requisitos que nosotros tenemos para poder hacer de plasmar este requerimiento de software. Los requisitos que nosotros necesitamos primero es el del usuario. Necesitamos entender, ¿sí?, qué hace el usuario, o qué es lo que, qué necesidades tiene el usuario, ¿sí? Es muy importante ver que nosotros tenemos en nuestras fases, que ya vamos a ir viendo más adelante, diferentes, por ejemplo, fases del ciclo de vida. Esas fases del ciclo de vida, una de las primeras más importantes es la del usuario, porque nosotros necesitamos hacer entrevistas permanentemente, ya sea por, ahora en este momento podemos hacerla vía online, o podemos hacerla por WhatsApp, telefónicamente, pero necesitamos que se expresen nuestros clientes o nuestros usuarios para poder entender cuáles son sus necesidades, ¿sí? Ya sea para realizar una página web, como decían los chicos, o para realizar un software, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones siempre necesitamos este primer requisito, es el usuario, poder entenderlo. Si nosotros nos quedó una duda en cuanto a la necesidad del usuario, es mejor preguntarle al usuario nuevamente, o a nuestro cliente nuevamente, antes que dar por sentado nosotros que esa es la necesidad del usuario. Por ejemplo, nosotros decimos, el cliente necesita un sistema para su kiosco, y en el kiosco nosotros queremos, o sea, el cliente quiere darle de alta a los productos que tengan un código, o que pueda leerlo, el código de barras, ¿sí? Y a su vez poder cobrarlo. Y luego que me emita un ticket para que yo lleve un conteo también. O sea, el cliente lleve un conteo. Ahora sí, a mí el cliente me dice, mira, yo tengo diferentes productos, pero algunos no quiero que estén en el sistema, y no me explica todo perfectamente, o yo tengo algunas dudas sobre qué productos, o si quiere todos los productos, es necesario que yo le consulte al cliente. Por ejemplo, si yo también quiero saber si el cliente quiere en esa factura, qué datos necesita la persona, o qué datos quiere el usuario que tenga esa factura, ¿sí? Entonces es importante que lo consulte. Como también si yo quiero, por ejemplo, o el cliente quiere que sea algo sencillo a la vista, si quiere que sea, por ejemplo, algo digital, o si quiere que utilice el teclado, todas esas cosas son necesarias que nosotros las consultemos al principio. Para esto mismo, para que nosotros podamos sacarnos las dudas y empezar ya con el sistema de una forma adecuada, ¿sí? Entonces decimos que la primera parte que nosotros necesitamos es entender al usuario, ¿sí? Luego vamos a ver nosotros con qué, o sea, el sistema. Ese es el otro paso. Son los componentes que el sistema debe tener para realizar determinadas tareas. Que eso es la parte de hardware. Si nosotros decimos también del software, pero más que nada del hardware y de la computadora. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, hacemos un programa que es sumamente pesado, pero nuestra computadora no funciona de la forma correcta, no tiene los componentes necesarios, entonces no va a ser funcional para el cliente. Entonces le tenemos que explicar a nuestro cliente cuáles son los componentes que necesita para que este producto funcione correctamente y adecuadamente, ¿sí? Luego vamos a ver la otra parte, que sería nuestros requerimientos, que se dividen en dos: funcionales y no funcionales. Ahora nosotros, para que veamos más o menos cuáles son estos productos que son funcionales, ustedes ven en la imagen diferentes pruebas que necesitamos realizar. Ahí vemos 5 pruebas. ¿Quieren nombrarme una de las pruebas? Pruebas de instalación. Bueno, bien, esa es la última prueba, ¿sí? La prueba de instalación es la final. Es la última prueba que nosotros vamos a utilizar. En este caso... Sí, a ver. Quería saber si se empezaba por las pruebas de interfaz de usuario. Perdón. Bien. Se comienza desde las pruebas de aceptación del usuario.
¿Por qué decimos que se empieza desde ahí? Y es como un ciclo, si ustedes van viendo, ¿sí? Se comienza desde ahí porque nosotros le mostramos al cliente qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces le decimos, mira, esto es una prueba. A ver, fíjate si funciona. Si para vos es funcional. Sí, pero a mí me gustaría, por ejemplo, de que tenga un botoncito acá que diga ingresar cliente por DNI. Entonces, si yo hago clic ahí en DNI, poder colocar el DNI. Y también quisiera tener en el sistema un botoncito que diga al final, o al final que diga mi página web, y que de ahí me lleve a la página y pueda yo suscribirme, para que puedan ver un carrito y puedan hacer compras online, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esa prueba, el cliente nos va diciendo qué cosas le falta al sistema. Después tenemos la prueba de regresión, que significa que nosotros vamos a ir volviendo, ¿sí? Siempre vamos a hacer varias pruebas. Vamos a instalar el producto, pero a su vez tenemos que hacer una modificación cuando volvemos a mostrarle al cliente en la prueba de interfaz del usuario. ¿Por qué? Porque también el cliente tiene que ver si sigue siendo funcional con las modificaciones, ¿sí? Y nosotros tenemos que volver a instalar. Siempre esa parte de la prueba de instalación, cada vez que nosotros hagamos modificaciones, vamos a volver a esa parte, ¿sí? Al igual que en la aceptación es un ciclo. Todas estas pruebas comienzan y vuelven, ¿sí? A hacer un círculo en sí. Llegamos a la prueba de interfaz de compatibilidad, si es compatible lo que nosotros hemos hecho con el hardware y con el producto, y con el usuario, ¿sí? Si es compatible entre todas esas cosas, entonces el usuario lo va a aceptar, y vamos a hacer nuestra instalación. Nunca es una instalación final. ¿Por qué nunca es una instalación final? Porque generalmente siempre el cliente necesita que hagamos modificaciones de ese sistema, o ya sea una página web, siempre va a necesitar esas, que esté las modificaciones, que podamos hacerlas nosotros, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros plasmemos esta información en una carpeta y que quede para el cliente. ¿Por qué? Porque si nosotros el día de mañana no estamos, va a tener que venir otro programador, mirar lo que nosotros hemos hecho y ver si la persona lo entiende. Porque una cosa es ver lo que nosotros vemos del Word, por ejemplo, o del Zoom, que estamos viendo que nos está grabando, que estamos viendo que están todas las pantallitas, pero no vemos la parte de la programación. Entonces también es importante eso, para que la persona pueda entender qué es lo que tiene que modificar, ¿sí? Hasta ahí, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Sí, Sí. profe, se entiende. Perfecto. Bueno, hay diferentes características para poder tener una buena aceptación en cuanto a un sistema, ¿sí? Y se definen por las IEE, las normas, ¿sí? Una buena característica, las características que tienen que tener estos requerimientos de software, consiste, por ejemplo, en tener un requerimiento que sea completo. ¿Qué debe ser? ¿Qué significa esto completo? Significa que tiene que tener reflejados en ese sistema todas las características que necesite el usuario, todas las referencias, todo lo que nosotros hemos hablado con el usuario tiene que estar plasmado en el papel, para que no nos olvidemos de nada, ¿sí? Otra de las cosas que tiene que tener es que tiene que ser consistente. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser coherente con los requerimientos que tiene el cliente, también con la documentación que nosotros estamos brindando. De nada sirve que el cliente me diga que necesita un software que sea sumamente simple, y yo le venga con un sistema que no lo puedo usar ni siquiera, o sea, que solamente lo puede usar una persona que realizó un curso de computación. ¿Me entienden? Tiene que ser un programa que sea, dentro de todo, que sea coherente con lo que nos pide el cliente. Ahora, si nosotros también decimos que necesitamos que sea inequívoca, ¿qué significa? Que la redacción debe ser clara, que no se malinterprete, ¿sí? Tiene que ser correcto. El software debe cumplir con los requisitos de la especificación, ¿sí? ¿Esto lo entienden bien? ¿Por qué decimos correcto? O sea, inequívoco.
que sea claro, porque a veces podemos nosotros malinterpretar lo que dice el usuario, que es lo que le decía al principio, y cuando lo plasmamos, nuestro programador, ¿vieron el teléfono descompuesto? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Suele pasar, ¿sí? Y más en la parte del software, más cuando trabajamos en equipo. Pasa esto, el usuario que fue y le hizo la entrevista, escuchó una cosa y al pasárselo a sus compañeros o a sus colegas, entendió otra cosa. O dio a entender otra cosa, o otro requerimiento que quería el usuario, ¿sí? Entonces ahí se da la malinterpretación. Es cuando nosotros vemos en el software que no consiste o que no es coherente con lo que nos pidió el cliente. O sea, que tiene equivocaciones, pero tiene equivocaciones nuestras, ¿sí? No del software, no del sistema, sino nuestras, porque al principio no interpretamos lo que quería el cliente. Entonces ahí es cuando nosotros pasamos a la siguiente fase, que sería correcto. ¿Por qué es correcto? Porque el software debe cumplir con esos requisitos que el usuario nos especificó, ¿sí? Hasta ahí, en estas cuatro características decimos que tenemos que ser completa, consistente, inequívoca, o sea que tiene que ser claro, y correcto, porque debe cumplir con los requisitos de las especificaciones. Y después luego nosotros decimos que seguimos con una característica trazable, que se refiere a la posibilidad de verificar esa historia o esa entrevista que nosotros tuvimos con el usuario, y que quede debidamente almacenada y documentada, ¿sí? Hace que lo más importante es que no solo uno, sino varios y todos puedan hacer esa entrevista o puedan escuchar lo que dice el cliente. A veces lo que suelen hacer, para no molestar tanto al cliente, es grabar la entrevista, entonces vuelven a escucharlo una vez y así sucesivamente, y si quedan dudas, se le llama nuevamente al cliente y se le hace esas preguntas, ¿sí? De las dudas que cada uno ha tenido. Entonces suele ser menos incómodo para el cliente, ¿sí? Y después nosotros también tenemos que priorizar esto. ¿Por qué? Los requisitos deben tener un orden de jerarquía, según la relevancia del negocio, y lo tenemos que clasificar nosotros, cuáles son los esenciales, cuáles son nuestras condicionales, o cuáles son nuestras opcionales que tenemos para poder realizar ese software, ¿sí? Lo principal es que tenemos que ver, esto es esencial, esto es opcional, o esto no es condicional, nos condiciona, ¿sí? Y de ahí modificar. O sea que, ante todo, necesitamos un sistema que se pueda modificar, que sea fácil de modificar, fácil maleablemente, ¿sí? Y al final, como nuestro ciclo es de vida, debe existir un método que se pueda probar, ¿sí? Sin costos. Siempre se tiene que probar sin costos esa parte, ¿sí? Bien. Tenemos nosotros más información en cuanto al desarrollo de proyectos de software, ya que a medida que se ha realizado esta parte, ¿sí? Del requerimiento de software, antes se llamaba modelado orientado a objetos, ¿sí? Después se llamó diseño de software, diseño de diagramas, y ahora requerimiento de software. ¿Por qué? Porque todo en sí lo que permite es que nosotros modelemos el sistema. ¿Desde qué? Desde nuestra cabeza, que podamos entender lo que nosotros queremos hacer y podamos plasmarlo en una hoja y luego en la computadora. Por eso es importante que ustedes adquieran estas herramientas, ¿sí? Que entiendan de que es una base para que ustedes puedan hacer un programa funcional, para que ese programa sea bueno, de calidad, ¿sí? No es todo lo que queremos nosotros, que siempre nuestros sistemas sean funcionales. ¿O a ustedes les pasaría, por ejemplo, que quieren un software, o sea, van a un lugar, compran un software para realizar, por ejemplo, un texto, quiero que me lo diga, que yo lo hable y me lo escriba, y al final me lo termina escribiendo con errores, o no como yo pensaba que me lo iba a escribir? ¿Ustedes pagarían por eso, por algo que tiene errores? No, para nada, obviamente Ni cerca, ¿no? que no.
Muy bien. Entonces a ustedes mismos les va a pasar que ustedes se tienen que poner en el lugar del cliente y entender eso, que van a haber diferentes momentos en que el sistema deja de ser funcional y necesitamos modificarlo. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna duda sobre la clase, porque recién ahora estoy dándome cuenta de que ya estamos terminando, así que. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ahí, profe, yo levanté la mano. Bien. Dime. Una duda que tengo es, ahí cuando hablaba del tema del error, por ejemplo, si voy a comprar este software y tiene errores, ahí un error que podría haber pasado es que no lanzaron como una beta, digamos, para probarla. Sí, puede que sí, pero también suele darse, por ejemplo, por eso le decía yo que lanzar esas betas, como me decís, son las pruebas que nosotros tenemos, son ese ciclo que nosotros estamos viendo acá, esas pruebas de aceptación del usuario. Nosotros tenemos que lanzar esas pruebas para que pueda verlo el cliente, o para que nosotros mismos lo veamos, porque quizás todavía nadie nos ha comprado un sistema, pero nosotros queramos hacer un sistema que sea funcional. Entonces, ¿con quiénes vamos a probar ese sistema si nosotros no nos los han vendido? Nosotros decimos, bueno, esto es para es X edad, ¿sí? Entonces busquemos gente de X edad que pueda probar esa beta o ese pequeñito programa que nosotros hemos ido realizando. Y en base a eso seguimos con las modificaciones. ¿Se entiende? Perfecto. Entendido. Perfecto. Gracias. Cuando nosotros hacemos muchas pruebas, lo más probable es que ese sistema sea lo más funcional, sea sumamente funcional. Porque mientras más pruebas tenemos, más errores son los que saltan y más errores son los que menos errores van a hacer a la hora de largar el producto final. ¿Sí? Bien, vamos a ver, Claro. en la próxima clase, vamos a ver el uso que se da a estos requerimientos del software o a estos modelos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Después, lo que les quería comentar, chicos, es que la próxima clase vamos a dejar 5 minutos finales para los chicos que tenían que terminar de exponer. En esos 5 minutos finales van a ir exponiendo, ¿sí? Ustedes me dicen después si van a hacerlo en la mañana, o sea, en la siesta, o en la tardecita noche. Me van avisando por WhatsApp, ¿sí? Otra de las cosas que les quería comentar es que pueden escribirme o pueden hacerme las consultas también por mail. Ahí les voy a pasar en el chat el mail. Es mjrodríguez 9711@gmail. ¿Sí? Bien, hasta ahora, ¿alguna duda? Profe, buenas tardes. Carabajal habla. Le hago una consulta. ¿Hay alguna pregunta específica que se le haga al usuario a la hora de crear un sistema? ¿O las preguntas se van creando en base a la necesidad del usuario? Generalmente tenés que ir con una entrevista prehecha, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante en las diferentes... Todo esto que estamos hablando al principio, o sea, las primeras clases, yo le voy a dar un pantallazo de lo que es la materia. Y luego vamos a ir desarrollando nosotros ese requerimiento de software. Así que ustedes quédense tranquilos porque nosotros vamos a hacer un requerimiento de software para el sistema, ¿sí? Que van a ir haciendo ustedes. Generalmente van ustedes con una entrevista hecha, que ya la han hecho previamente, pero generalmente sí les suelen suceder que les salen algunas preguntas en el medio que quizás no están escritas, por eso mismo, porque al momento que nosotros pensamos que le íbamos a hacer ciertas preguntas, pero después con la respuesta del cliente necesitamos nosotros adaptar esas preguntas que nosotros tenemos, ¿sí? O van saliendo nuevas preguntas. Bien, ¿algún otro más tiene dudas? Profe, esta es una duda mía. Yo llegué a la última parte del pre, creo que la última clase, porque Sí. me inscribí ahí. El tema de las exposiciones, ¿qué es?
Las exposiciones, no se preocupen chicos, es más o menos para que ustedes vayan viendo qué es lo que es el requerimiento de software, que vayan ustedes buscando información, entonces a su vez van a poder irse sacando dudas en las clases, ¿sí? Pero todavía quedan varios grupos, así es que escríbanme los que recién se han incorporado y los incorporo a los diferentes grupos que quedan. Bien, Ok, muchas ¿alguno gracias. en cuanto a lo que hemos visto ahora? Profe, consulta, más o menos con lo que preguntó mi compañera recién, tenía más o menos una duda de si es normal, por ejemplo, ya tener como una pre-entrevista, antes de la entrevista en donde se exponga todo, y más o menos tener modelos de software o como prototipos, por así decir, para poder ir presentando y con las herramientas que uno puede ir desarrollando. No sé si como decir, por ejemplo, yo uso tales herramientas para tal cosa y puedo generar esto, pero esto otro me quedo corto porque no sé usarlo. No sé, más o menos si se suele, ¿no? En realidad, Víctor, es buena tu pregunta para que todos lo sepan. Cuando es un programa, un software, a pedido de un cliente, nunca vamos con algo predeterminado, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos haciéndole al cliente y le estamos cobrando por algo hecho para él, por algo único, por decir así. Está bien que puede ser que haya algunas cosas que sea, por ejemplo, alta, bajas modificaciones de un software. ¿Qué significa alta? Alta a un cliente, modificación de un cliente o de una base de datos, alta, bajas modificaciones y imprimirlo, ¿sí? Todas esas cosas o guardarlo, ¿sí? Eso generalmente siempre se utiliza las mismas herramientas, pero no es bueno que nosotros vayamos al cliente y le vayamos, o sea, sí estaría bueno que nosotros le podamos mostrar lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si ustedes dicen, mira, yo he hecho estos software, ¿te gusta algo de esto? Sí, puede ser, lo pueden usar. Pero si nosotros vamos con la idea de que el cliente, o sea, o el cliente ya tiene la idea en que quiere que le hagamos un software a medida, entonces no es lo ideal en la primera entrevista que uno le muestre algo, ¿sí? Sí, lo ideal es que se saque las dudas del cliente y que pueda conversar con ustedes. Después, en la parte de cuando nosotros le hacemos el presupuesto, ahí le podemos mostrar nosotros, mira, tengo estas diferentes opciones. Este software que tengo acá, que es sencillo, que lo puedo hacer con este sistema, con esto, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Ahí se van a ir respondiendo las dudas que ustedes tienen en cuanto, por ejemplo, a las primeras fases del ciclo de vida, ¿sí? Esas primeras fases del ciclo de vida es lo que les va a ayudar a ustedes a entender cómo van a ir presentándolo al cliente, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Entonces, por las dudas, nada más para dejar en claro, tal vez sería como, por ejemplo, cuando un diseñador gráfico presenta su portfolio en el que va mostrando los trabajos anteriores o los trabajos que ha tenido a pedido para poder ir haciendo una pequeña demostración. Claro, eso sería tu portafolio, lo que vos estás mostrándole al cliente de lo que vos has hecho, pero generalmente el cliente, si te llamó a vos, es porque seguramente que ya ha visto programas, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. No hay por qué, Víctor. Bien, ¿alguno más tiene alguna duda? Igual ahí entra el profe, Ángel. Hola, buenas tardes. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bueno chicos, Bien, entonces bien. vamos a finalizar la clase de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan, si les vuelve a surgir alguna otra duda, se conectan a la tarde, que vamos a volver a dar la misma clase.